no se puede explicar con palabras. Es una sensación rara, no sé, es emocionante, pero es que no hay palabras, son sentimientos solamente. Reyes lleva 46 años esperando este día, ser la priora de la cofradía de San Pascual Bailón. En unos momentos veremos cómo celebran en Mayén este día. Hoy los bilbilitanos celebran una procesión muy especial, la de San Pascual Bailón, y lo hacen así, bailando al santo y tirándole caramelos. ¿Quieren vivirla con nosotros? Se lo mostramos en unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. Ahora les proponemos conocer la historia de la Guardia Civil a través de una colección privada que tiene un vecino de Huesca. Laura, muy buenas tardes. Tú te encuentras con Gonzalo, que lleva con esta colección pues más de 30 años, ¿verdad? Hola, buenas tardes, Lidia. Muy buenas tardes a todos. Pues sí, y se nota en el trabajo de Gonzalo, porque aquí estáis viendo parte del armamento que llevaban, pero antes de nada debemos decir que esta exposición está en el Museo del Serrablo, en Puente de Sabiñánigo, porque aquí fue el primer lugar donde estuvieron las fuerzas de orden de esta zona. Gonzalo. Esta zona, exactamente, sí. Aquí tenemos documentación verificada de que fue en 1834 se instaló aquí el Cuerpo de Carabineros, que se dedicaba a la persecución del contrabando y el fraude. Y hemos visto una pistola, 2 fusiles, pero concretamente del subfusil naranjero, que es el que tenemos en segundo lugar, un poco más lejos. Sí. Este era un peligro, una copia de tecnología alemana y nos salió fatal. Exactamente, esto fue una copia de un subfusil de tipo alemán. Se fabricó en Trubia, en Valencia, le llamaban naranjero porque disparaba a ráfagas. Y venía de allí, que hay muchas naranjas, ¿no? Exactamente, y aparte de eso, el seguro estaba mal hecho, entonces ¿qué pasaba? Que cuando daban un pequeño golpe en el suelo tal, saltaba el seguro, y entonces esto mató en su época más guardias que el maquis a la Guardia Civil. Ojo, que tener un arma así en el bolsillo tiene que ser peligroso. Sí. Y además, de todos los vestuarios que les vamos a enseñar, sepan ustedes que no hay ninguna réplica, son todos de verdad, auténticos, llevados por gente de la zona, de aquí del norte de Aragón. Este concretamente es el más antiguo, es una pasada, hay unos detalles del Cuerpo de Carabineros. Exactamente, este es un uniforme de oficial de Carabineros de 1890 aproximadamente hasta 1920-25 que se llevó. Es una preciosidad, un encanto de uniforme. ¿De qué año ha dicho? De 1893. Fíjate. Sí, nada, lleva 2 días. Conseguir esto no puede ser fácil, Gonzalo? No, no es fácil. Esto han sido muchos años de trabajo y mucha labor, mucho. Por aquí pasamos a ver otro, este ya es de Guardia Civil, que al principio iban de azul. Sí, la Guardia Civil siempre, desde sus inicios, era de azul. Y si os fijáis en un detalle, permite que te diga, el correaje es amarillo. ¿Por qué? Porque el que fundó la Guardia Civil era Marqués de las Amarillas. Anda. El duque de Ahumada. Entonces, para que se recordara siempre su memoria, él dijo que todos los correajes tenían que ser amarillos. En este uniforme podemos observar 2 condecoraciones, ¿no? Una medalla roja del mérito militar y luego la medalla de los sitios de Zaragoza. De los sitios de Zaragoza, exactamente. Se hizo en conmemoración a la defensa de Zaragoza y se instituyó como medalla militar hasta que aproximadamente hace unos 50 años ya se dejó de llevar. Bueno, hay que decir también que Gonzalo sabe tanto de esto y le interesa tanto el tema porque ha sido, lo podemos decir, ¿verdad, Gonzalo? Nieto de Guardia Civil, hijo de Guardia Civil, él Guardia Civil y su hijo también va a ser Guardia Civil. Exactamente, y estoy muy orgulloso de ello. Y aquí vamos a llegar a un uniforme que, permítame que se lo diga, Gonzalo, pero esto es auténtica tendencia, Lidia, tú y yo lo sabemos bien, porque esta doble abotonadura en V se va a llevar una barbaridad. O sea, que se recupera un poco. Esto es una levita. Esto es una levita de la época de Alfonso XII a Alfonso XIII. La parte delantera, el peto, que se llama, cuando iba de color rojo y el esto azul, esto era de gran gala o de gala o gran gala. Pero para ahorrar era reversible. Exactamente, era reversible y entonces se llevaba a diario, se llevaba así. Luego, todo oscuro. Exactamente. Luego la parte posterior. Qué curioso esto, atención. Esto se llevaba con pantalón recto, esta casaca. Entonces los pantalones no llevaban bolsillos, llevaban los bolsillos en la parte de atrás de la levita. ¿Y qué llevaban aquí? Documentos. Evidentemente no podían llevar otra cosa. O sea, que los documentos en la parte de atrás de la levita. De atrás, sí, eran portadocumentos, sí. Bueno, pasamos al verde. ¿Por qué se cambia de color? ¿Por qué se pasa del azul al verde? Habrá varias hipótesis, pero usted, ¿cómo ha entendido? Bueno, yo, según dicen los historiadores, el color azul y tal era un color muy sucio ya. Para hacer el servicio en los campos y tal, hay que pensar que ya sobre 1920 la Guardia Civil ya trabajaba mucho en los montes y tal. Entonces se empezó a pensar en un color verde oliva. Más sufrido, ¿no? Más sufrido, exactamente. Una cuestión, el tricornio, ese tricornio que estamos viendo, sí.
reflejaba demasiado al sol y esto tiene su peligro. Sí, sobre todo en la época del bandolerismo, estamos hablando de, en fin, de inicios de la creación de la Guardia Civil y por ahí. Esto está escrito y constatado que los bandoleros reconocían a la Guardia Civil de muy lejos por lo que brillaban los tricornios. Con el sol, claro. Con el sol, exactamente. La reflejaba mucho y era un peligro. Pero así se llevó hasta hace poco, se ha llevado el tricornio. Luego también hay que tener en cuenta que cambiaban las modas. Por ejemplo, en la República no vestían igual que cuando pues había una monarquía. Exactamente. Aquí tenemos un uniforme de 1931 de la República, con la capa. Este es un uniforme de gala. Como observamos, aquí ya está la G en la C, ha desaparecido la corona real. Porque eso olía a monarquía, claro. Exactamente. Y este tricornio duró poquito también. Este tricornio exactamente se llevó un año, porque esto era de la época de Alfonso XII y Alfonso XIII. Si te fijas, la escarapela es la republicana, ¿sabes? Sí. Pero esto solo se llevó un año. Al año ya desapareció, porque esa es la copia de este, que este es con los colores nacionales de Alfonso XII. Es decir, que ese tricornio y este son hermanos gemelos. Son iguales, lo único que cambiaba era la escarapela, pero entonces ya la República lo modificó todo, o sea, ya cambió todo el organigrama de la Guardia. Hay otra curiosidad, por si llegaba el sol a dar demasiado fuerte o hacía demasiado calor, ¿no? Estos son sombreros, estos más o menos... Se puede ver desde allí con la cámara que hay para tapar la nuca, ¿no? Tiene una tela que se llama cogotera. Esto más o menos salió sobre 1940. Esto era cuando se hacía servicio en el campo en sitios muy despoblados para que el sol no afectara tanto, porque lógicamente con el charol... Que el negro atrapa más el calor, además. Mucho el calor, sí, eso es. Lidia, ¿cómo te estás quedando con esto que te estamos contando? ¿Alguna preguntilla? Yo me estoy preguntando que entre tantas piezas me imagino que habrá una preferida o alguna que le haya costado conseguir más que otras, ¿verdad? Pues claro, es que hay sentimiento en esta exposición. ¿Qué prenda o qué documento o qué es lo que hay en esta exposición que a usted particularmente le tenga especial cariño? Hombre, yo le tengo mucho cariño a este porque... Es más de los carabineros, Gonzalo, más que de la Guardia Civil. A ver, yo todo esto empecé por el cuerpo de carabineros, ¿no? Pero yo realmente al uniforme que más eso le tengo es a este, que era como el que tenía mi padre. Entonces, sentimentalmente para mí es el que más valor tengo. Lógicamente. Desgraciadamente de mi padre no pude guardar nada porque mi madre pues en aquellos tiempos lo tiró todo, pero logré recuperar este uniforme y lo guardo como recuerdo. Pues les recomendamos, señoras y señores, que si les interesa, se acerquen hasta aquí, hasta el Museo del Serrablo en Puente de Sabiñánigo, porque esta exposición estará hasta finales de mayo y pueden ustedes venir a visitarla. Y merece la pena. Gracias, Laura. Y hoy precisamente la Guardia Civil de Teruel nos ha dado una serie de pautas para que entre todos consigamos reducir o evitar los robos en el medio rural. Enseguida lo vemos. Robos como este. La Guardia Civil ha detenido a 8 personas presuntamente implicadas en el robo de cobre. Hasta 24.000 kilos de cable y material de cobre han sido interceptados sin que las personas que lo poseían pudiesen acreditar su legítima procedencia. Un material que había sido sustraído en las líneas de ferrocarril y redes eléctricas. Buenas tardes desde Aniñón. Aquí nos encontramos Pilar, yo y la Calabaza para enseñarles una casa rural un tanto atípica en la que van a poder ver cosas tan extrañas como estos aperos de labranza en unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. Pero antes de irnos a Niñón, nos vamos a Mayén, porque allí la cofradía de San Pascual Bailón tiene una forma muy particular de celebrar el día de su santo. Y es que cada año uno de ellos paga la fiesta al resto de cofrades. Este año le ha tocado a Reyes. Son las 11 menos 5 de la mañana y Reyes ya está impaciente, y es que lleva 46 años esperando este día, esperando ser la priora de la cofradía de San Pascual Bailón. Uno de los momentos más importantes de tu vida, Reyes. Sí, porque yo cuando era pequeña no pensaba en nada más que en hacer la fiesta de San Pascual. La priora, que este año eres tú y que se os apunta en una lista cuando nacéis, Vamos por orden. paga el convite. Todo, pero es un gasto que se prevé porque llevamos muchos años pensando en este día, entonces vas ahorrando poquito a poco. Además está saliendo todo bien, pero siempre tengo esa cosica de, ay, que a ver si falla algo. Venga, Pero no. ya viene la charanga, y vamos para la misa.
Esta es su hija, ¿eh? La más guapa Mayén, amor de padre. Es la más guapa Mayén, amor de padre. Y para mí pasado. ¿Son todos miembros de la cofradía? Toda familia mía, somos 17, todos somos cofrades. Ahora tengo el más pequeñico, que va en el carro, todos desde que nacen los meto. Y cuando se ponen a festejar mis hijos, a las nueras las meto igual. Y ahora lo que toca es, aquí en la iglesia, sale ahora la procesión. Sale la procesión y cuando vengamos de la procesión cantaremos la aurora en el altar mayor. Y el prior del año que viene será usted, Pascual. Sí. Bueno, felicidades lo primero, ¿eh? Que es su santo. Muchas gracias. Bueno, ¿algún consejo le está dando Reyes para el año que viene? Sí. Que ya está nerviosa, ¿eh? Sí, yo también. Me está ayudando mucho, ¿eh? Y ¿sí? Todo lo que me dice para el año que viene, sí, ella me ayudará a prepararlo todo. Es que esto no se puede explicar con palabras. Es una sensación rara, no sé, es emocionante, pero es que no hay palabras, son sentimientos solamente. Bueno, se acaba la misa, Reyes. Se acabó. Y ahora llega el convite. Oh, eso es lo más importante. Chicos, estáis todos invitados. Venga, que invita a la priora, vamos. Pero además de San Pascual, hoy es el Día Internacional de Internet y por eso queremos animar a los más mayores a que aprendan a desenvolverse con un ordenador y a navegar por la red. Para ello, Cristina, existen cursos como el que estamos